Es cierto, siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. Pero ¿por qué afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos, en vez de destruirlos o embotarlos. Y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco entonces? Escuchen, escuchen y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez, pero una vez concebida, me acosó día y noche. Yo no perseguía ningún propósito, ni tampoco estaba colérico. Yo quería mucho al viejo. Jamás me había hecho nada malo. Jamás me insultó. Su dinero a mí no me interesaba. Me parece que fue su ojo. Sí, eso fue. Tenía un ojo semejante al de un buitre. Un ojo celeste y velado por una tela. Cada vez que ese ojo se clavaba en mí, se me helaba la sangre. Y así poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo en matar al viejo y librarme de aquel ojo para siempre. Presten atención y ustedes me toman por loco. Pero los locos no saben nada. En cambio, si hubieran podido verme, si hubieran podido ver con cuánta habilidad, con qué cuidado, con qué previsión, con qué disimulo me puse a la obra. Jamás fui más amable con el viejo que una semana antes de matarlo. Todas las noches, hacia las 12, hacía yo girar el picaporte de su puerta y la abría. Tan suavemente. Y entonces, cuando la abertura era lo suficientemente grande para pasar la cabeza, levantaba una linterna sorda, cerrada, completamente cerrada, de manera que no se viera ninguna luz, y tras ella pasaba la cabeza. Ustedes se hubieran reído al ver cuán astutamente yo pasaba la cabeza. La movía lentamente, muy, muy lentamente, a fin de no poder perturbar el sueño del viejo. Me llevaba una hora entera introducir completamente la cabeza por la abertura de la puerta, hasta verlo tendido en su cama. Es que un loco hubiera sido tan prudente como yo. Y entonces, cuando tenía la cabeza completamente dentro de la puerta, abría la linterna cautelosamente. Tan cautelosamente, sí, cautelosamente iba abriendo la linterna. Crujían las bisagras. La iba abriendo lo suficientemente para que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo del buitre. Y esto lo hice durante 7 largas noches. Cada noche, a las 12. Pero siempre encontré el ojo cerrado. Y por eso me era imposible cumplir mi objetivo.
porque no era el viejo el que me interesaba, sino el mal de ojo. Y por la mañana, apenas iniciado el día, entraba sin miedo a su habitación y le hablaba resueltamente, llamándolo por su nombre, y le preguntaba cómo había pasado la noche. Ya ven ustedes que tendría que haber sido un viejo muy astuto para sospechar que todas las noches, justamente antes de las 12, iba yo a mirarlo mientras dormía. Al llegar la octava noche, procedí, con mayor cautela que de costumbre, al abrir la puerta. El minutero del reloj se mueve con más rapidez que lo que yo movía mi mano. Jamás, jamás antes de aquella noche había sentido el alcance de mis facultades, de mi sagacidad. Apenas lograba contener mi impresión de triunfo. Pensar que estaba ahí, abriendo poco a poco la puerta, y que él ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones o pensamientos. Me reí entre dientes ante esta idea. Y quizás lo sentí moverse repentinamente. Se movió como si se sobresaltara. Y ustedes pensarán que me eché hacia atrás. Pero no. Su cuarto estaba tan negro, tan oscuro, ya que aquel viejo cerraba completamente las persianas por miedo a los ladrones. Yo sabía que a él era imposible distinguir la abertura de la puerta, y seguí empujando suavemente, suavemente. Había ya pasado la cabeza y me disponía a abrir la linterna, cuando mi pulgar resbaló en el cierre y el viejo se enderezó gritando: ¿Quién está ahí? Y yo me quedé inmóvil, me quedé quieto sin decir palabra. Durante 1 hora entera no moví ni un solo músculo, y en todo ese tiempo no oí que volviera a tenderse en la cama. Seguía sentado, escuchando, tal como lo había hecho noche tras noche, mientras escuchaba en la pared los taladros cuyo sonido anuncia la muerte. Oí de pronto un leve quejido, y supe que era el quejido que nace del terror. No expresaba dolor, no. Era el ahogado sonido que brotaba del fondo del alma cuando el espanto le sobrecoge. Bien conocía yo ese sonido. Muchas noches, justamente a las 12, cuando el mundo entero dormía, surgió en mi pecho, ayuntando con su espantoso eco los terrores que me seguían. Repito que lo conocía bien. Comprendí que lo que estaba sintiendo el viejo era lo que yo sentía, y le tuve lástima. Aunque me reía en el fondo de mi corazón, comprendí que estaba despierto desde el primer leve ruido, cuando él se movió en la cama. Había intentado decir que aquel ruido no era nada, pero sin concebirlo, pensaba: ¿no es que el viento en la chimenea, o un grillo que chirró una sola vez? Sí. Había tratado de darse ánimos con esas suposiciones, pero todo era en vano. Todo era en vano.
porque la muerte se había aproximado a él, deslizándose tranquilamente y envolvía a su víctima. La fúnebre influencia de aquella sombra imperceptible era lo que lo movía a sentir, aunque no podía ver nada. Sentía la presencia de mi cabeza dentro de la habitación. Después de aquel esperado largo tiempo, con toda paciencia, sin oír que volviera a acostarse, resolví abrir una pequeña ranura en la linterna, y así lo hice. Pueden imaginarse ustedes con qué cuidado, con qué inmenso cuidado, hasta que un fino rayo de luz, semejante al hilo de una araña, brotó de la ranura y cayó de lleno sobre el ojo de buitre. Estaba abierto de par en par, y yo empecé a enfurecerme mientras lo miraba. Lo vi con toda claridad, y con aquella horrible tela que me helaba hasta los huesos. Pero no podía ver nada de la cara o el cuerpo del viejo, pues como movido por el instinto, había orientado el haz de luz exactamente hacia el punto maldito. ¿No les he dicho ya que lo que toman erradamente por locura es solo una excesiva agudeza de los sentidos? En aquel momento llegó a mis oídos un resonar apagado, presuntuoso, como el que podía ser un reloj envuelto en un corazón. Aquel sonido también me era familiar. Era el latido del corazón del viejo. Eso aumentó a mí más la furia, tal como el redoblar del tambor que el soldado toca cada vez más fuerte. Pero incluso entonces me contuve y seguí callado. Apenas si respiraba. Sostenía la linterna de modo que no se moviera, tratando de mantener con toda la firmeza posible el haz de luz sobre el ojo. Entretanto, el infernal latir del corazón iba en aumento. Se hacía cada vez más rápido, cada vez más fuerte, momento a momento. El espanto del viejo tenía que ser terrible, cada vez más fuerte, más fuerte. ¿Me siguen ustedes con atención? Les he dicho que soy nervioso. Sí, lo soy. Y ahora a medianoche, en el terrible silencio de aquella antigua casa, un resonar tan extraño como aquel que me llenó de un horror innombrable. Sin embargo, me contuve todavía unos minutos y permanecí inmóvil. Pero el latido crecía y crecía. Crecía cada vez más fuerte y más fuerte. Me pareció que aquel corazón iba a estallar. Y una nueva ansiedad se apoderó de mí. Algún vecino podía escuchar aquel sonido. La hora del viejo había llegado. Lanzando un alarido, abrí en todo la linterna y me precipité en la habitación. El viejo clamó una vez. Nada más que una vez. Solamente me bastó un segundo
para arrojarlo al suelo y echarme encima en ese pesado colchón. Sonreí alegremente al ver lo fácil que me había resultado todo. Pero durante varios minutos el corazón siguió latiendo con un sonido cada vez más fuerte. Pues nadie podía escuchar ese sonido. Pero empezó el fin de latir. El latir ya no estaba. El viejo había muerto. Levanté el colchón y examiné el cadáver. Sí, estaba muerto, completamente muerto. Apoyé la mano sobre el corazón y permanecí así durante largo tiempo. No se sentía ningún latido. El viejo estaba bien muerto. Su ojo no volvería a molestar. Si ustedes continúan tomándome por loco, dejarán de hacerlo cuando les describa las astutas precauciones que adopté para esconder el cadáver. La noche avanzaba. Mientras yo cumplía mi trabajo, lo hice con rapidez y silencio. Descuarticé el cadáver. Le corté la cabeza, brazos y piernas. Levanté luego 3 planchas del piso de la habitación y escondí los restos en el hueco. Volví a colocar los tablones con tanta habilidad que ningún ojo, ni siquiera el suyo de ojo de buitre, hubiera podido advertir la menor diferencia. No había nada que lavar. No habían manchas, no habían rastros de sangre. Yo era demasiado precavido para eso. Una grúa había recogido todo. Cuando hubo terminado mi tarea, eran las 4 de la madrugada, pero seguía tan oscuro como a medianoche. En momentos en que se oían las campanas de la iglesia, volvieron y golpearon la puerta de la calle. Acudí a abrir con toda tranquilidad, pues, ¿qué podía temer ahora? Hallé a 3 caballeros que se presentaron muy civilmente como oficiales de policía. Durante la noche, un vecino había escuchado un alarido, por lo cual se sospechaba la posibilidad de algún atentado. Al recibir este informe en el puesto de policía, habían condicionado a los 3 agentes para que registraran el lugar. Sonreí. ¿Qué tenía que temer? Di la bienvenida a los oficiales y les expliqué que yo había lanzado ese grito durante una pesadilla. Les hice saber que el viejo se había ausentado a la capilla. Llevé a los visitantes a recorrer la casa y los invité a que revisaran bien. Finalmente, los llevé a la habitación del muerto. Les mostré sus caudales intactos y cómo cada cosa estaba en su lugar. En el entusiasmo de mis confidencias y travesías en la habitación, le pedí a los 3 caballeros que descansaran allí, mientras yo mismo, con la audacia de un perfecto triunfo, colocaba mi silla en el exacto punto bajo el cual reposaba el cadáver de mi víctima. Los oficiales se sentían satisfechos. Mis modales los habían convencido. Por lo tanto, por mi parte me andaba perfectamente con ellos. Se sentaron
y hablaron de cosas comunes, mientras yo les contestaba con animación. Al cabo de un rato, empecé a notar que me ponía pálido y deseé que se marchara. Me dolía la cabeza y creía percibir un zumbido en los oídos. Pero los policías continuaban sentados y charlando. El zumbido se hizo cada vez más intenso. Seguía resonando y cada vez era más fuerte, más intenso. Hablé en voz alta para liberarme de esa sensación, pero continuaba lo mismo. Y se iba haciendo cada vez más clara hasta que al fin me di cuenta de que aquel sonido no se producía dentro de mis oídos. Sin duda, debí de ponerme muy pálido. Pero seguía hablando como con cierta soltura y levantaba mucho la voz. Pero el sonido aumentaba. ¿Qué podía hacer yo? Era un resonar apagado y presuroso. Un sonido como el que podía ser un reloj envuelto en algodón. Yo jadeaba, tratando de recobrar el aliento. Y sin embargo, los policías no habían oído nada. Hablé con mayor rapidez, con vehemencia, pero el sonido crecía continuamente. Y me puse en pie. Y discutí sobre insignificancias, sobre cosas sin sentido y con violentas gesticulaciones. Pero el sonido crecía continuamente. ¿Por qué no se iban? Anduve de un lado a otro, a grandes pasos, como si las observaciones de aquellos hombres me enfurecieran. Pero el sonido crecía y crecía continuamente. Me puse en pie y discutí sobre insignificancias en voz muy altas y violentas gesticulaciones, pero el sonido crecía y crecía continuamente. ¿Por qué no se iban? Anduve de un lado a otro, a grandes pasos, como si las observaciones de aquellos hombres me enfurecieran. Pero el sonido crecía continuamente. Dios, ¿qué podía hacer yo? Lancé espuma de rabia, maldije, juré, balanceando las sillas sobre la cual yo me había sentado. Raspé con ella las tablas del piso, pero el sonido sobrepujaba todos los otros y crecía sin cesar. Más alto, más alto, más alto. Y entre tanto, los hombres seguían charlando plácidamente y sonriendo. Era posible que no oyeran. Era posible que no oyeran, santo Dios. No. Claro que oían. Claro que oían y sospechaban. Sabían y se estaban burlando de mi horror. Sí, así lo pensé y así lo pienso ahora. Pero cualquier cosa era preferible a aquella agonía. Cualquier cosa sería más tolerable que aquel escarnio. No podía soportar más tiempo esa sonrisa hipócrita. Sentí que tenía que gritar o morir. Y entonces, otra vez escuché más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Basta ya de fingir. Confieso que lo maté. Levanten esos tablones. Ahí donde está latiendo su horrible corazón.
El corazón del actor de Edgar Allan Poe. Texto completo.